buenos días. A nombre del Comité de Servicios número 2 de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa y del Estudio Muñiz de Arequipa, les damos la más cordial bienvenida a este webinar programado para el día. Han pasado más de 30 días desde que inició este estado de emergencia. El Estado, a la fecha, va emitiendo más de 160 normas buscando paliar las medidas que frente a el estado de cuarentena, frente al COVID-19, ha tenido que enfrentar. Desde luego que estas medidas ponen en serios aprietos a todas las partes que integran esta sociedad. Al trabajador, al empresario, al microempresario, al gran empresario. Y desde un punto de vista laboral, podemos observar que si bien se han dictado algunas normas, estas han dado en algunos casos ciertos dolores de cabeza al empleador, pero desde luego que también al trabajador. Consideremos que económicamente en el país existen más trabajadores informales que formales. Las disposiciones, sin embargo, que el Estado ha brindado están orientadas más al trabajador formal y olvidándose hasta cierto punto del trabajador informal. Pero estas disposiciones también han sido dadas para que el Estado, a través de las empresas, pueda buscar que se preserve el empleo, que el empleo no termine, que finalmente el PBI no se siga afectando, que finalmente podamos salir todos juntos de este estado en el que nos encontramos. Aún resulta incierto si para el día lunes 27, lunes 26 de la semana que viene, se podrá levantar el estado de cuarentena. El presidente de la República ha indicado que se va a realizar, pero en etapas, es decir, pasamos a una segunda cuarentena. Pero las empresas, ¿qué pueden hacer? ¿Cómo tienen que adoptar medidas que finalmente les permitan, ahora sí, subsistir? Ya no estamos hablando solo que es la micro, o la pequeña o mediana empresa la que quiere subsistir. También encontramos que estos más de 30 días de cuarentena ha incidido demasiado, así sea en empresas grandes. Es por ello que el día de hoy tenemos este evento que busca aclarar ciertas dudas a los participantes con la finalidad de darles algunas sugerencias, algunos tips que tienen que tener presente al momento de adoptar medidas que finalmente pudieran afectar a sus trabajadores, pero que sabemos se hace con una sola finalidad, que la empresa también no quiebre y que pueda subsistir, que eso es lo que se quiere. Los que están presentes ahorita podrán hacer sus preguntas utilizando la opción que se encuentra en la parte superior de sus pantallas, que es de preguntas y respuestas. Aún después de terminado el evento, nosotros vamos a poder responder las alternativas, perdón, las preguntas que ustedes nos hagan. En esta oportunidad vamos a cambiar un poco la dinámica y vamos a adoptar una posición en el sentido de aclararles, como que si estuviesen ustedes presentes en nuestras oficinas, todas las dudas que tengan. Para ello, me acompañan como panelista la doctora Claudia Chávez, socia e integrante del área laboral, y el doctor Miguel Ángel Núñez, asociado senior, también integrante del área laboral. Y en esta primera parte, la doctora Claudia Chávez nos va a ir orientando respecto de el trabajo remoto y las consideraciones que el empleador tiene que tener al momento de implementar el mismo. Le damos el pase, por tanto, a la doctora Claudia Chávez. Muy buenos días a todos. Espero que ustedes y sus familiares se encuentren bien de salud, con un poco más también de paciencia para seguir atravesando estas medidas de aislamiento social obligatorio que el Estado nos viene imponiendo a la fecha. Ya como lo ha dicho Marco, estamos
ya al día 35 exactamente de la emergencia nacional sanitaria que el gobierno ha decretado a razón de esta enfermedad del COVID-19, y también ya tenemos con mucha claridad cuáles son los servicios que a la fecha obviamente se vienen permitiendo. De estos servicios que inicialmente se dieron, hace 2 semanas el gobierno autorizó también que se pueda iniciar actividades al rubro textil y a los que sean aledaños al rubro textil solo para lo que es la fabricación de las mascarillas, como lo hemos mencionado ya en un anterior webinar, y también como a la producción de los insumos que sean necesarios para las actividades del subsector minero y otras actividades conexas, solo para atender las actividades críticas y con un personal mínimo e indispensable. La novedad en estas actividades se presenta que el día viernes pasado se autoriza también a todas las actividades que estén relacionadas a lo que es distribución y transporte de los materiales educativos, a todo también lo que es almacenamiento, transporte, preparación, distribución de todo lo que es la alimentación del programa social para la alimentación escolar. También lo que esté relacionado a la distribución, transporte, también almacenamiento de los kits de higiene para la implementación de los niveles educativos. Y adicionalmente a las empresas que hacen hospedaje, a los hoteles, también se les ha ampliado no solo la posibilidad de operar para el tema de la cuarentena, sino también para que puedan alojar al personal que está prestando los servicios y bienes a razón justamente de esta autorización de traslado de estos kits educativos. Entonces eso apertura también un rubro más para poder operar. Sabemos también con bastante claridad qué es el trabajo remoto. Es la labor que es subordinada, que están prestando hoy por hoy trabajadores con la presencia física en el lugar donde están haciendo el aislamiento, que puede ser su domicilio o puede ser de repente otro lugar también, en razón de la cuarentena. Ahora, ¿a quiénes está aplicando ya esta medida? A los trabajadores privados, a los trabajadores públicos y a las modalidades formativas, siempre y cuando obviamente resulte pertinente la posibilidad de este trabajo. Para quienes sí es obligatorio, la norma estableció la obligatoriedad de implementar en primera instancia este trabajo remoto para aquellos trabajadores que fueron calificados dentro de lo que son el grupo de riesgo. El grupo de riesgo puede ser por 2 factores, por factor edad o por factor clínico. Factor edad, mayores de 60 años, factor clínico, que recomiendo, está revisando siempre la norma que los califica, que es exactamente es la resolución ministerial 084-2020-MINSA y sus modificatorias. ¿Por qué? Porque están retirando y están agregando a personas que puedan ser calificadas dentro de ese factor de riesgo. Por ejemplo, antes estaban calificadas las personas que tenían cáncer, hoy por hoy han sido retiradas y han incluido las personas con obesidad. Algo también que está siendo evaluado, porque todavía no está incluido, es las personas o las mujeres embarazadas. Una mujer embarazada no está dentro de la calificación que están haciendo como personal de riesgo, pero sí debería de estar, porque ya se ha comprobado que el virus se contagia por la placenta, entonces, y puede haber una afectación en el desarrollo del feto. Entonces, puede ser también una arista que el empleador tiene que considerar al momento de evaluar, obviamente, la implementación del trabajo remoto, y que debe también evaluar al momento de reiniciar las labores. Ahora, tenemos otro grupo que no está calificado dentro del trabajo de riesgo, pero que también, como trabajadores de riesgo, pero que también pueden tener, obviamente, el trabajo remoto siempre y cuando las labores se lo puedan permitir. Ahora, en el caso de que no haya posibilidad de la prestación de estas labores, lo que inicialmente sacó la norma es que debía de otorgarse una licencia con goce de haber compensable. Formas de compensar, lo tocamos también en un webinar anterior, que hay posibilidades de otorgar vacaciones, hay posibilidades de trabajar en los días de descanso semanal obligatorio. Hay otras formas y que de seguro también lo van a tocar ponencias posteriores. Pero ahora también hay otras posibilidades de manejar
esta relación laboral durante la etapa de aislamiento, que ya no se va a restringir o se va a limitar específicamente a lo que es la licencia con goce de haber compensable, y que lo tocarán a posterior con más detalle. ¿Qué factores debe de tener en cuenta el empleador para poder implementar este trabajo remoto, que desarrollar, porque ya debe estar implementado a estas alturas, desarrollar, y también que debe considerar a futuro cuando de manera paulatina se vaya reinsertándose la actividad? Se tiene que primero ver los puestos que se pueden o no desarrollar vía remota. Hoy, mañana y pasado. ¿Por qué? Hoy porque eventualmente sí se puede seguir manejando, se puede seguir desarrollando las actividades. Mañana y pasado mañana, porque si estás dentro de las actividades que eventualmente se puedan aperturar, no va a ser la vida laboral en la empresa no va a ser la misma. Hay que tomar muchas consideraciones ahora. Por ejemplo, si el aforo en el aforo de tu oficina era 50 personas, pues ya no vas a poder tener las 50 personas. Si en una oficina compartían 4 personas, ya no se va a poder compartir con esas 4 personas. Entonces, vamos a tener que mantener este trabajo remoto en algunos hasta un determinado momento. Recordemos que el trabajo remoto es una modalidad que se ha dado a razón de esta emergencia y que va a durar mientras dure esta emergencia. La emergencia ha sido por 90 días. Acaba eventualmente me parece el día 9 de junio. Entonces, pero puede ser ampliada y que aparentemente va a ser. Mientras dure esta emergencia, entonces va a seguir el trabajo remoto. Entonces, si hay la posibilidad de poder mantener trabajadores bajo esta modalidad hasta que pasemos a la siguiente fase de lo que es esta enfermedad, pues se les recomienda mantenerlo. Para ello es necesario la implementación de un protocolo que eventualmente regule estas pautas tanto del trabajo remoto como de la atención o la reinserción laboral de nuestros trabajadores al momento en que iniciemos nuevamente nuestras actividades. Dentro de este protocolo también se debe de identificar cuáles son los trabajadores que están considerados dentro de estos grupos de riesgo por los factores que ya hemos mencionado. Se debe también considerar cuáles son las situaciones en las que se puede encontrar el trabajador cuando no se aplique el trabajo remoto. O sea, ¿a qué están expuestos desde que salen de su casa hasta que llegan a la empresa o a las oficinas? Durante las oficinas, más aún si es un personal que tiene que atender al público, y su traslado de la oficina hacia sus hogares. O sea, también son consideraciones que hay que tener en cuenta. Después vemos la formalidad de la comunicación del trabajo remoto. Ya sabemos, ya se debe haber hecho una comunicación, es unilateral por parte del empleador, que lo hace por cualquier medio o soporte físico, mejor dicho, digital, por soporte digital, ya sea por correo electrónico también. Debe informarse cuáles son los aspectos y medidas y condiciones, obviamente, de seguridad y salud en el trabajo, las cuales deben de tener en cuenta los trabajadores y a los que hoy por hoy están expuestos con las labores desde sus hogares o desde el centro del aislamiento. Reitero, los riesgos normalmente frecuentes que se pueden detectar en este tipo de modalidades son las fatigas visuales, las mentales, los factores psicosociales, los trastornos musculoesqueléticos, las condiciones ergonómicas que deben de tener en consideración, entre otros. Se debe también establecer cuáles son los equipos y los medios que obviamente por los cuales se va a desarrollar este trabajo remoto, que pueden ser brindados por el trabajador, no hay ningún inconveniente. No es obligación del empleador bajo esta modalidad de trabajo remoto pagar o entregar una suma adicional por el uso de los bienes del trabajador para prestar este tipo de trabajo. Pero nada limita tampoco que el empleador, si tiene la posibilidad económica de hacerlo, pues lo pueda otorgar.
También se debe indicar cuál va a ser el canal de comunicación que tenga el trabajador con el empleador en el caso de que se detecten riesgos o factores adicionales que esté identificando, o que de repente se cometa algún accidente, haya producido, mejor dicho, un accidente de trabajo, para que se puedan adoptar las medidas pertinentes. Se debe establecer cuáles son las labores y los mecanismos de supervisión y reporte durante la jornada laboral. Debe brindar capacitaciones también, sobre todo si es que se están implementando nuevos sistemas que no conocía el trabajador para poder ahora desarrollar sus labores a través de esta vía remota. Sabemos, ya está establecido, queda claro que es obligación del empleador que no puede afectar el vínculo laboral. Entonces, tampoco eventualmente va a afectar de manera unilateral la remuneración ni las condiciones económicas, salvo aquellas que sí tenían una naturaleza ligada o de la mano con la obligatoriedad de la asistencia al centro de labores por parte del trabajador. No se puede aplicar el trabajo remoto para aquellos trabajadores o personal que esté pasando ahorita por una situación de enfermedad, que esté con descanso médico, o que haya sido un caso confirmado por COVID-19, tampoco aplica. Debe de esperarse a que pase su etapa de descanso médico para recién nuevamente implementar el trabajo remoto. El trabajador tiene obligaciones, por supuesto, las tiene, que también son pasibles de ser sancionadas, por supuesto que sí. Tiene la obligación de la confidencialidad, la seguridad y la protección de todo lo que es la información y los sistemas que el empleador está otorgando y se está accediendo, se está entregando para que puedan desarrollar, obviamente, las labores. Se debe cumplir también con las medidas de seguridad y salud en el trabajo que está informando el empleador para que tenga en cuenta al momento de desarrollar sus labores en su hogar. Debe estar disponible durante la jornada de trabajo que se ha establecido para el trabajo remoto. Debe entregar también los reportes, los informes o los avances que hayan establecido con el empleador y en la periodicidad que lo ha establecido. Debe participar en las distintas capacitaciones que el empleador debe o hará en el transcurso de este trabajo remoto. También debe de informar de manera inmediata si es que alguno de los aparatos electrónicos con los cuales o sistemas a través de los cuales está prestando el servicio debe de reportar de que está fallando o presenta algún desperfecto para poder tomar las medidas del caso. No se debe subrogar funciones, eso es una prohibición expresa, por lo que también podría ser calificada como una falta. Como les dije, este trabajo remoto tiene la vigencia mientras dure la emergencia sanitaria. Entonces, vamos a reinsertarnos al mercado, por decirlo así, también de manera paulatina. Entonces, no sabemos si se va a ampliar o no se va a ampliar, pero al momento de reinsertarnos, el trabajo remoto todavía se va a mantener. Entonces, la idea que nosotros y les brindamos a ustedes es que se deben organizar de manera interna, deben establecer cuáles son aquellos puestos de trabajo que eventualmente deban mantenerse vía remota, ¿ya? Establecer un protocolo tanto de este trabajo remoto como de una reinserción posterior paulatina que contemple estas obligaciones que de manera rápida se las he precisado, así como también aquellas observaciones que se debe tener en cuenta tanto empleador como trabajador cuando vayan a laboral, desde el horario de ingreso, si es que hay que tener en cuenta si es que vamos a seguir con un estado, con un toque de queda, por decirlo así, si es que va a haber una compensación de horas con labor en sobretiempo, entonces observar también las horas por el toque de queda que eventualmente podría también mantenerse, la asistencia con la mascarilla, los guantes, los protocolos, para en caso de que se detecte alguno de los trabajadores que de repente presenta síntomas de esta enfermedad, o que algún trabajador reporte que tiene estos síntomas, cómo debe actuar el empleador, cuáles son las áreas que deben activarse y cuáles son los procedimientos que deben observarse. Entonces, todo ello se presenta, como les dije, en estos protocolos.
Por último, quisiera mencionarles de lo que hemos estado escuchando últimamente, de las declaraciones que ha dado el presidente. Es posible, no está confirmado, pero están como que se está diciendo como que se va a ampliar por lo menos una semana más, ya que estamos ingresando en esta semana a las 2 semanas pico. Entonces, existe una posibilidad. Entonces, todavía tenemos, va a haber tiempo como empleadores para tener que trabajar todavía vía remota, y nosotros obviamente estamos a su disposición para cualquier consulta, cualquier necesidad que pudieran tener respecto a la implementación de estos protocolos. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Mira, Claudia, gracias obviamente por toda tu participación y lo que nos has indicado. Yo pienso que te puedo trasladar algunas dudas que se han venido originando de nuestros clientes que durante todo este tiempo nos han continuado haciendo sus consultas, ¿no? Y por ejemplo, una de ellas es, ¿y qué pasó si yo nunca le comuniqué a mi colaborador que tenía que realizar un trabajo remoto? Pero Simplemente está él está, trabajando, pero simplemente está está trabajando. trabajando. Así es. Pero está trabajando. Eventualmente, yo podría enviar la carta, aunque sea a destiempo, pero sí hay que enviar la carta para que esté sobre la mesa en realidad las condiciones por las cuales tanto el trabajador está prestando su labor como el empleador está otorgando la remuneración por la cual va a pagar. Porque tengamos en cuenta de que si no ha prestado ningún tipo de labor, nunca mandó la carta, ya el empleador debió haber declarado para el mes de marzo que ha estado bajo una licencia en su PDT. Entonces, para ir más o menos de la mano con esa formalidad, la regularización con la entrega de la carta sería una primera recomendación. Ya, y imaginemos que estas personas, estos colaboradores que están realizando un trabajo remoto, cometen una falta laboral. Por ejemplo, les solicito que para el día de mañana me puedan alcanzar un informe y el colaborador, el trabajador, finalmente no lo alcanza. ¿Lo puedo sancionar o no lo voy a poder sancionar? Por supuesto, al final sigue prestando la labor. Lo que tenemos que ver siempre al momento de sancionar es la gradualidad. Ese informe que pidió, obviamente, debemos ver el impacto que ha generado la no entrega de ese informe para el empleador. Si ese informe no ha generado tal impacto, probablemente la sanción que yo le voy a imponer va a ser de menor grado, como una llamada de atención verbal o una llamada de atención escrita, ¿ya? Y no voy a proceder a un despido. Pero si se sigue prestando la labor, significa que la relación laboral continúa. Entonces, sí es posible la aplicación de sanciones disciplinarias. ¿Y qué pasa si cometí involuntariamente el error de agarrar y decirle a mi trabajador que no iba a realizar trabajo remoto, sino que iba a realizar teletrabajo? Porque son figuras laborales distintas como nosotros conocemos. Pero ¿qué pasa si es que yo le comuniqué de esa manera? ¿Cuál sería la implicancia? A ver, estamos hablando de una comunicación escrita o Sí, en una correcto. comunicación verbal. Puede ser que haya sido escrito, verbal, pero le dije vas a realizar teletrabajo, confundiendo obviamente los términos. Pero ¿cuál sería la implicancia para que quienes ahorita nos acompañan entiendan y conozcan que existe mucha diferencia entre ambos? Ya, lo que pasa es que sí, en realidad son modalidades distintas, ¿ya? En este caso, el trabajo remoto es específicamente por esta emergencia. La consecuencia de decir que hay un teletrabajo, la inmediata, por decirlo así, es que ya está pactando o ya está estableciendo una forma de trabajo ya de manera a largo plazo, en realidad. Entonces, va a tener que aplicarse otro tipo de condiciones, pero bajo el entendido de que ha sido un error de comunicación, ya yo creo que ese error lo podría corregir a través de otra comunicación al trabajador indicando que hubo un error en la denominación y que se trata de trabajo remoto, ya que al momento en que lo ha comunicado debe haberse dicho que es a razón de la emergencia sanitaria. Entonces, sí podría hasta cierto punto evidenciarse que ha sido un error de denominación del trabajo, ¿no? Del trabajo remoto. Entonces, podría subsanarse con una comunicación aclaratoria posterior. Y una pregunta adicional.
aquellos colaboradores que están realizando trabajo remoto. Ellos finalmente están utilizando sus equipos, están utilizando su internet, su luz, su agua. Yo soy el empleador, ¿tengo que pagarles algún monto por finalmente estar utilizando sus propios bienes para prestarme mi labor? ¿O la norma ha indicado algo al respecto? En trabajo remoto no es obligatorio. Es posible, como les dije, o sea, si es que es si el empleador tiene los medios económicos para poder hacerlo, darle un monto dinerario adicional, no hay ningún inconveniente, se lo puede dar. Pero en el trabajo remoto los bienes pueden ser otorgados tanto por el trabajador como por el empleador. No hay obligación por parte del empleador pagar por el uso de ello. Ya, y una pregunta más que se me viene a la mente. Si, por ejemplo, yo estoy realizando mi trabajo remoto y me levanto del lugar que he establecido para poder realizar el mismo y me resbalo, y finalmente me resbalo, me caigo y me puede originar cierta lesión, ¿eso se puede considerar que haya habido un accidente de trabajo? Eh, Tal cual lo estás diciendo, si estoy sentada yo en este momento y me estoy levantando, pues sí, porque estoy en el lugar, por decirlo así, establecido donde estoy prestando mi labor, ¿ya? Y lo estoy haciendo, justamente de repente me levanté para acomodarme y no calculé y me caí. Entonces, puede ser, claro que sí, pero si estoy cocinando y me quemé con el aceite, pues no lo es. Y ahí es donde radica la importancia de que el empleador pueda haberle hecho la comunicación correcta a sus colaboradores, a sus trabajadores respecto de que está realizando un trabajo remoto e incluso las condiciones sobre seguridad y salud en el trabajo que tiene que adoptar. Incluso, mira, sabes que no solo la comunicación, sino lo que les mencionaba también, la importancia de un protocolo. Entonces, la vida, no solo nuestra vida personal ha cambiado, sino ya la vida en el centro de labor también ha cambiado. Entonces, tener personal en trabajo remoto y tener personal trabajando en el centro de trabajo se nos va a convertir en nuestro día a día, por lo menos mientras dure este estado de emergencia y que de seguro va a ser ampliado. Entonces, todo esto está dentro de ese protocolo. Entonces, es como un reglamento interno, por decirlo así, se va a convertir en un documento tipo de reglamento interno que es necesario para los empleadores y trabajadores para tener, por decirlo así, las reglas sobre la mesa. Entonces, y sobre lo cual yo voy a poder como empleador guiarme para poder sancionar también. Entonces, Ok, sí es importante. ok, correcto, Claudia. Te pido que no te alejes porque vamos a tratar de seguir interactuando con el público que se encuentra ahorita presente y activo en este evento. Pero ahora le doy el pase a Miguel Ángel Núñez para que nos diga, ¿y cuáles son las medidas que finalmente tiene que adoptarse para el reinicio de actividades? Como ya hemos venido indicando, es probable que para el próximo lunes, en una semana, algunas actividades puedan estar empezando a reiniciar. Y obviamente que las empresas tienen que ya ir adoptando ciertas medidas y tienen que tener claro, sobre todo, que entre estas medidas, para poder reactivar una empresa, tiene que estar establecido protocolos claros de salud. Entonces, Miguel, a ver, cuéntanos qué es lo que tú sugieres, qué es lo que se tiene que tener en consideración para este probable reinicio de actividades. Buenos días con todos. Me sumo al saludo de Claudia y sus buenos deseos para que todos en su casa se encuentren bien, afrontando esta difícil situación de la mejor manera. Evidentemente, el reingreso a las labores, como ya se ha mencionado y creo que todos lo sabemos, va a ser algo progresivo. En ese sentido, a la fecha, y bueno, en ese aspecto debo iniciar la participación, la intervención, manifestando de que no existe un procedimiento, un protocolo específico respecto a las medidas de seguridad que se deben de adoptar en cuanto a las normas de seguridad en caso se reinicien las labores. No quiero decir con esto que no existen medidas a adoptar y que no existe una base legal para ello. Lo que debo indicar es que no existe una norma específica respecto a cada una de las labores, actividades, sectores que se puedan aplicar, ¿no? Nosotros sabemos que el 11 de marzo se publicó el Decreto Supremo 008-2020, el cual estableció
que se declaraba un estado de emergencia sanitaria por 90 días, ¿no? No obstante, evidentemente ante la coyuntura que ya se conocía respecto a la gravedad de esta enfermedad, el Ministerio de Trabajo, el 8 de marzo del 2020, de este presente año, también emitió una norma, la resolución 055-2020, la cual aprobó una guía para la prevención y adopción de medidas respecto a esta enfermedad del COVID-19 en los centros de trabajo. Esta norma, debemos indicar, tiene un carácter muy genérico. En buena cuenta lo que establece son las medidas de prevención en forma general que deben adoptar las empresas. ¿Cuáles son esas medidas? Que la norma lo establece. En primer lugar, impone una obligación a uno de los estamentos más importantes en el ámbito laboral respecto a la adopción de medidas de seguridad respecto al coronavirus, que es la Oficina de Recursos Humanos, quien es el nexo entre la empresa y los trabajadores para comunicar toda la información referente y las medidas de seguridad que deben adoptar los trabajadores en cuanto a la enfermedad del coronavirus, ¿no? De igual manera, se obliga a las empresas la preparación y difusión de protocolos y mensajes que evidentemente tienen una base en la información que brinda el Ministerio de Salud respecto a las medidas de adopción en cuanto al coronavirus. Es ahí donde nace una primera obligación que todos los empleadores deben considerar, que es la aplicación de un protocolo de seguridad respecto a las medidas de seguridad en cuanto al coronavirus, ¿no? Evidentemente, y bueno, se hace referencia también a las medidas de seguridad que se deben adoptar en cuanto a la prevención de trabajadores que presenten rasgos sintomáticos o sospechosos de padecer esta enfermedad, ¿no? Evidentemente se genera un aislamiento y una comunicación inmediata al Ministerio de Salud para que, como órgano pertinente, tomen las medidas que corresponden, ¿no? Evidentemente, estas son las normas esta es la norma que estableció, que se dio antes, debemos indicar, antes de que se declare el estado de emergencia respecto a las actividades laborales. Es decir, las normas de seguridad que indicaban cómo se maneja el COVID-19, en buena cuenta, la actual, la genérica, que es a la que estoy haciendo referencia, se emitió antes de que se declare este estado de emergencia, ¿no? También se hizo incluso, para que vean la diferencia, esta guía hacía referencia al teletrabajo, que es una modalidad laboral que tiene una regulación legal específica y previa al estado de emergencia. Con el devenir del tiempo y los sucesos que hemos estado viendo, se ha implementado el trabajo remoto, que si bien es similar en buena cuenta al teletrabajo, no es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es la primera conclusión a la que quisiera arribar, ¿no? Que si bien evidentemente hay normas genéricas que se han establecido y que creo que todos conocemos que debemos adoptar para las normas de seguridad en caso se reinicien las labores, bueno, que cuando se reinicien las labores, en buena cuenta, estas normas han sido emitidas, por lo menos la del Ministerio de Trabajo, antes del estado de emergencia. Evidentemente van a haber sectores, como también mencionaba Claudia, que en función a la importancia de su actividad para nuestro país, se van a reiniciar. Una de esas actividades, evidentemente, es la minería. Y sobre eso quiero hacer referencia a la Resolución Ministerial 111-2020, MINEM, que ha sido emitida el 14 de abril del 2020, es decir, hace poco menos de una semana. ¿Qué es lo que aprueba esta norma? El protocolo para la implementación de medidas de prevención y respuesta frente al COVID en el marco de los traslados del personal minero y unidades de producción, ¿no? Un título un poco largo, pero ese es lo que establece la norma. Entonces, ¿qué es lo que establece esta norma? Como su nombre lo indica. Establece las medidas de seguridad que deben aplicar los trabajadores mineros, mejor dicho, el empleador minero durante el traslado del personal dentro de sus instalaciones, ¿no? Para que tengan en forma muy general, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que implican? En primer lugar, identificar el grupo de riesgo del ámbito de sus trabajadores. Y para eso debe haber un registro en el cual se detecte a estos trabajadores que son más propensos a padecer o a adquirir la enfermedad del coronavirus, ¿no? Y propiamente respecto a las medidas de transporte se indican obligaciones muy puntuales. Desinfección previa y posterior de los vehículos que transportan a los colaboradores, un aforo de 50% menor a la capacidad normal del vehículo, separación de 1.5 metros entre cada colaborador,
proporcionar alcohol y gel a los colaboradores durante el trayecto y al ingreso y a la salida de los vehículos. Y definitivamente que los choferes permanezcan dentro de las unidades mineras en cada momento, a cada ingreso, ¿no? Evidentemente. Adicionalmente a eso, como obligación para el empleador y consiguientemente a los trabajadores, se exige que cada trabajador presente una declaración jurada. Una declaración jurada mediante la cual se indique que el trabajador no tiene síntomas de haber padecido coronavirus, no ha tenido contacto con personas que hayan padecido esta enfermedad y evidentemente que no formen parte del grupo de riesgo al que estamos haciendo referencia, ¿no? Personas mayores de 60 años que presenten enfermedades preexistentes, ¿no? Evidentemente el empleador, esta guía también indica que el empleador titular minero, no el titular minero, el empleador minero, porque sabemos que hay actividades conexas a la minería, no solo el titular, tiene que tomar medidas de salud, ¿no? Control de temperatura, evaluaciones que son propias del departamento médico, ¿no? Y de igual manera informar al Ministerio de Energía y Minas la cantidad de trabajadores que tiene y las particularidades que estos puedan tener, ¿no? ¿Por qué hago referencia a esto? ¿No? Evidentemente no todas las personas que nos escuchan son empresas relacionadas a la actividad minera, pero hago referencia a esto porque a la fecha esta es la única norma legal, propiamente emitida por el Estado, que establece medidas de seguridad de cara al reinicio de las actividades en el sector minero, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Porque si bien por un principio de especialidad no serían aplicables, mejor dicho, por un principio de legalidad, no serían aplicables a todas las empresas, evidentemente advertimos que hay medidas de seguridad que por la naturaleza de la coyuntura en la que nos encontramos, sí van a ser aplicables, ¿no? El metro y medio de distancia, el proporcionar implementos higiénicos, el firmar una declaración jurada de que el trabajador no padece o no ha padecido el coronavirus, ¿no? En ese sentido, estas medidas probablemente sean replicadas, ¿no? Definitivamente que una vez que las actividades se vayan iniciando progresivamente, el Estado va a tener que dar una respuesta y emitir una norma que establezca parámetros generales respecto a la adopción de medidas de seguridad, ¿no? Y bueno, en otro aspecto al que debo hacer referencia es que estamos hablando acá de normas especiales, ¿no? Evidentemente por la coyuntura tan difícil que atravesamos. Pero preexistente a esto, existe una obligación que siempre ha tenido todo empleador, que es el deber de prevención en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, remitiéndonos específicamente a la ley 29.783. En ese sentido, es importante recordar que el empleador ya tiene una serie de obligaciones en lo que es seguridad y salud en el trabajo respecto a la implementación de un sistema de gestión de seguridad, ¿no? Los documentos propios de un sistema de gestión de seguridad es un plan anual de seguridad, un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, un mapa de riesgos, una matriz IPERSE, que es un documento de gestión mediante el cual se identifican los riesgos y los peligros a los que está expuesto el trabajador en función a la naturaleza de su actividad y a las condiciones de trabajo en las que presta servicios, ¿no? Entonces, todos estos documentos, hoy en día y actualmente, tienen que estar alineados a lo que afrontamos actualmente. Es decir, que dentro de las medidas de seguridad de un reglamento interno, de un plan, de un programa, se tienen que incluir todas las medidas que son propias relacionadas al coronavirus. Y para eso no debemos esperar la emisión de una norma que en buena cuenta no solo va a darle forma a las recomendaciones en salud que ya todos conocemos, ¿no? En ese sentido, corresponderá a cada empresa y en función al sector al que pertenezca, adoptar las medidas de seguridad, ¿no? Para terminar esta parte de mi intervención, existen también pronunciamientos de gremios relacionados a sectores especiales, ¿no? La Sociedad Nacional de Industria y Minería ha emitido también un protocolo para el trabajo en este sector, adoptando también en gran parte la resolución a la que he hecho referencia, y de igual manera la Sociedad Nacional de Industria ha publicado un protocolo aplicable a las empresas en función.
Estos protocolos no tienen un rango legal porque evidentemente no son emitidos por estamentos del Estado, ¿no? Pero en buena cuenta recogen las recomendaciones en seguridad y salud que los especialistas y en parte todos conocemos, ¿no? Eso es mi parte de mi intervención por ahora. Está bien, Miguel. Yo te agradezco y, a ver, en parte te puedo ir alcanzando unas preguntas. Si yo soy ahorita una empresa que realiza labor esencial, es decir, no he paralizado mis obligaciones y tengo un colaborador que finalmente ha sido contagiado, tengo un trabajador que finalmente me comunica que ha sido contagiado por COVID-19, ¿qué acciones son las que debo de tomar? Bueno, en función al protocolo al que hacíamos referencia anteriormente y también a las normas propias del Ministerio de Salud, lo inmediato es el aislamiento del colaborador, la comunicación al Ministerio de Salud para que comunique al trabajador el tratamiento que debe seguir y evidentemente la prevención, que es investigar los trabajadores, el personal, las instalaciones en las que haya podido tener contacto el trabajador para adoptar las mismas medidas con dichos colaboradores. El aislamiento, la comunicación al Ministerio de Salud y las medidas de seguridad en salud que el organismo competente establece, ¿no? Eso respecto a la coyuntura que actualmente tenemos, ¿no? Mejor dicho, al aparato normativo que actualmente está vigente, ¿no? El protocolo. Pero como mencioné anteriormente, hay obligaciones preexistentes en seguridad y salud que el empleador ha debido comunicar. Y en la medida de lo posible, debemos recordar que existe un comité de seguridad y salud en el trabajo, el cual en el inmediato, en la medida de lo posible, también debe iniciar por lo menos el registro, la investigación y que se hagan constar dentro como parte de su función las medidas en seguridad que ha adoptado la empresa, ¿no? Evidentemente, va a venir ahí una pregunta, ¿no? Esto es un accidente de trabajo, esto es un incidente, es una enfermedad ocupacional, ¿no? El aspecto que sea una enfermedad ocupacional, yo no quisiera, digamos, podría ser materia de otra pregunta propiamente, pero en principio sí podría ser una enfermedad ocupacional en la medida que se adquiera dentro del centro de trabajo y con motivo del centro de trabajo, haciendo referencia a la norma técnica que regula el seguro complementario de trabajo y riesgo y medidas conexas, ¿no? Un accidente de trabajo no viene a hacerlo propiamente porque no causa una lesión física específica al trabajador, ¿no? Pero un incidente no podría estar sujeto a muchas interpretaciones porque el incidente es un suceso que potencialmente puede poner en riesgo la salud del trabajador, ¿no? Evidentemente podría considerarse de tal manera. Pero lo cierto es que perdón, no sé si me quieres preguntar algo. No, continúa. Lo cierto es que todo comité de seguridad legalmente, conforme a la ley de seguridad, tiene la obligación de adoptar todo tipo de medidas que prevengan la adopción de daños en la salud de los trabajadores. Y creo que en la coyuntura en la que nos encontramos, la labor de este ente se fortalece y toma mayor importancia respecto a la preservación de la seguridad y salud en los trabajadores. Entonces, más allá de la formalidad, el título que uno le pueda dar a cómo trata este suceso, evidentemente tiene que haber una respuesta del comité y de la empresa, que es de ambos trabajadores, ¿no? De ambas partes, ¿no? Correcto. Y también sería recomendable a todo el público, al gran público que ahorita ya nos está acompañando, señalarles que al margen de las sanciones administrativas de las cuales puede ser objeto la empresa por no implementar estos protocolos, estas medidas que señala Miguel, también se suman las sanciones penales de las cuales pueden ser objeto, ¿correcto? Y obviamente que la empresa está siempre en la obligación de mantener y salvaguardar, en este caso, lo que es la seguridad y la salud de todos sus trabajadores. Perfecto, Miguel. Igual te agradecemos y seguimos todavía en línea. Ahora, finalmente, yo de mi parte quiero alcanzarles algunos comentarios respecto de las medidas que ustedes han debido de ir adoptando durante todo este tiempo. Porque sabemos que por cada semana que seguimos en cuarentena, la economía del país se ve completamente perjudicada. Es 1% del PBI que finalmente sigue haciendo incidencia menos. También sabemos que más de 1,5 millones ya de trabajadores obviamente han perdido su puesto de trabajo.
lo cual es una situación muy alarmante. Las empresas de actividades no esenciales que consideran que tienen un alto riesgo de que van a poder quebrar. El plan Reactiva Perú obviamente se mira como un salvavidas para varias empresas, pero mientras que el Estado no dé claras señales en el sentido de que no se contradigan, existe o genera una incertidumbre. Porque días atrás se mencionaba que el plan Reactiva Perú no aplica para aquellas empresas que finalmente estén aplicando, por ejemplo, una suspensión perfecta de labores. Bueno, para quienes hemos revisado el decreto de urgencia 038, sabemos que no es así, porque finalmente no hay ninguna restricción en dicha norma para que el empleador pueda finalmente aplicar una suspensión perfecta de labores y además acogerse al programa de Reactiva Perú. Porque obviamente hay empresas que son más golpeadas que otras, ¿no? Por ejemplo, una empresa de turismo finalmente va a tener cómo acreditar fehacientemente porque ya no existe, ya no puede prestar labor. Y si ya no puede prestar labor, ¿cómo le puede pagar a sus colaboradores? Pero sí necesito el plan de Reactiva Perú porque no me puedo quedar estancado, sino que tengo que volver a salir. Entonces, frente a ello, lo que yo quiero mencionarles es lo siguiente. Que sea cualquiera la medida que ustedes vayan a adoptar, primero tiene que tenerse en consideración que todo tiene que estar orientado a que los puestos de trabajo se mantengan. Y toda medida que ustedes quieran adoptar tiene que ser por acuerdo de partes. Eso lo tienen que tener muy claro, porque en ocasiones hemos tenido consultas donde nos señalan Marco, Claudia, Miguel, pero yo puedo agarrar y obligar al colaborador a que salga de vacaciones. Bueno, eso era básicamente hasta el decreto de urgencia 029, ¿no? Que en su artículo 26, y esta norma es del 20 de marzo, que agarró y señaló de que cualquier acuerdo tenía, o cualquier medida distinta a lo que es un trabajo remoto, o lo que es una licencia con goce de haber recuperable, tenía que ser dado a través de acuerdo de partes. Entonces, a partir del 20 de marzo, ustedes pueden adoptar el acuerdo de partes para poder, obviamente, buscar alternativas que les permita, ¿qué? Que les permita seguir en el mercado y no perjudicar a sus trabajadores. Ojo, y hago nuevamente incidencia. La suspensión perfecta es la última o la penúltima de las medidas que la empresa debe adoptar. Pero la pregunta vuelve a surgir, oye, pero entonces, ¿qué hago? ¿Qué es lo que puedo hacer? Ya no me da los recursos económicos. El primer tramo lo cumplí de acuerdo a lo que dijo el Estado. Agarré y varios de mis colaboradores, por el tipo de empresa que somos, no podía realizar trabajo remoto. Entonces empecé a darle la licencia con goce de haber recuperable. Pero si nosotros empezamos a sumar, e imaginemos que ese fuese el escenario durante todos estos 35 días, estamos hablando de que son más de 250 horas que el trabajador me adeuda. La pregunta es, imaginemos, en una empresa que tiene una jornada de trabajo continuo, ¿cómo me va a pagar? ¿Cómo me va a poder pagar esas horas? ¿Se puede? Claro que se puede. Y nuevamente tendré que entrar ¿a qué? A la negociación, es decir, al acuerdo con mi colaborador, con mis trabajadores, para ver de qué manera finalmente van a poder pagarme esas horas. Pero finalmente yo puedo ir adoptando ya algunas otras medidas, como por ejemplo, otorgar vacaciones. ¿Puedo otorgar vacaciones de periodos que ya han sido generados? Perfecto, lo puedo hacer. ¿Puedo otorgar vacaciones adelantadas? También lo puedo hacer. La norma no me lo prohíbe, la norma nunca lo prohibió. Pero, ¿y solamente puedo otorgar vacaciones? No, también puedo agarrar y reducir la jornada. Y al reducir la jornada, voy a poder reducir la remuneración. El amparo legal lo encontramos en la ley 9463, claro, es una norma del año 1941, pero que tiene total vigencia. Y puedo llegar a adoptar ese tipo de medida con mis colaboradores. Puedo cambiar un contrato a full time, un contrato temporal a full time, y ponerlo part time, también lo puedo hacer. Si ustedes se dan cuenta, entonces está en la creatividad y en la estrategia que cada uno de los empleadores puedan llegar a adoptar. ¿Puedo otorgar una licencia sin goce de haber? Ojo, estoy hablando de otorgar una licencia sin goce, no de suspensión perfecta. ¿Puedo otorgar una licencia sin goce de haber por unos días? También lo puedo hacer. Pero obviamente que en este último punto hay que poner en una balanza si es que conviene más a los trabajadores que se les otorgue una licencia sin goce o que ya entremos en una suspensión perfecta.
Lo que yo he querido demostrarles a la fecha es que no se trata de que, muy bien, yo te estuve dando licencia con goce de haber, recuperable, y ahora, directo, agarro y digo, entro un periodo de suspensión, porque como ya salió la norma, entonces, este 038, este decreto de urgencia 038 me lo permite. No, no es el mecanismo, así no funciona. Además, recordemos que la norma que regula la suspensión perfecta de labores nunca dejó o estuvo sin vigencia, estuvo plenamente vigente durante todo este periodo. Entonces, eso quiere decir que el artículo 11 y el artículo 15 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral yo lo pude haber aplicado mucho antes, mucho antes. Obviamente, observando los requisitos que me dice la norma, por supuesto, observando los requisitos, que ahora podríamos decir que se ha simplificado un poco, podríamos decir, pero que más allá de la simplificación, estamos hablando de los beneficios que los colaboradores, que los trabajadores pueden llegar a acceder respecto de lo que es aquellas empresas que se hayan sometido a un procedimiento de suspensión perfecta. Pero, ¿qué es lo que tiene que hacer el empleador? El empleador tiene que agarrar y establecer una estrategia clara de cómo va a manejar durante todo este periodo. Yo voy a poder posteriormente negociar algún otro tipo de alternativa con mis trabajadores a efectos de que me paguen las horas. Sí, yo también voy a poder negociarlo. Le podría agarrar y decir de que una parte de esa licencia con goce puede ser pagada a través de, no sé, se me ocurre 15 días de su gratificación de fiestas patrias o 15 días de su gratificación de Navidad, porque obviamente no todos me van a poder pagar las horas. Eso quiere decir que yo tengo que agarrar y tener clara cuáles son mis alternativas. Yo tengo que tener un análisis claro. Si yo no tengo un análisis claro, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que cuando ustedes pretendan llegar a una medida de suspensión perfecta, todas las medidas que hemos estado hablando antes era una suspensión imperfecta, ¿no? O sea, no estás trabajando, pero igualito yo te voy a pagar. Pero esta medida de suspensión perfecta implica que va a tener que ser filtrada por el Ministerio de Trabajo y obviamente va la SUNAFIL a realizar una inspección. Es evidente que en algunos casos el filtro va a ser mucho más sencillo, ¿no? Porque vamos a imaginar a un restaurante, no necesariamente le voy a tener que agarrar y pedir sus estados financieros para saber cuál es su situación, porque ya sé que al ser un restaurante donde finalmente no tuvo comensales, la gente no asistió, tú como empresa incluso responsable cubriste los primeros días, le diste una licencia, después le diste vacaciones, incluso hasta en algunas medidas has llegado a reducir remuneración y después recién has aplicado la medida. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la SUNAFIL? Eventualmente, y eso es lo que consideramos, va a agarrar y decir, bueno, tú sí pasas el filtro. Pero si eres una empresa que podría finalmente seguir gestionando ingresos, te lo pueden cuestionar. Y si te lo cuestionan, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que lo van a dejar sin efecto dicha medida de suspensión perfecta y van a indicar de que todo el periodo se debe considerar como una suspensión imperfecta. Ya no es perfecta, sino imperfecta. Es decir, le voy a tener que pagar todo este periodo. Entonces, el empleador debe ser muy claro. Debe, obviamente, de hacer un análisis consensuado antes de adoptar este tipo de medida, porque obviamente las implicancias pueden ser mayores. Por otra parte, algo que también nos han ido preguntando, Marco, pero yo ya tendría que repartir utilidades, entonces, como estoy frente a un estado de emergencia, ya no reparto las utilidades, pero ¿por qué no vas a repartir las utilidades si ese es el ejercicio anterior y finalmente los tienes? Recordemos que lo que se está buscando es que finalmente los trabajadores también tengan recursos económicos para poder, obviamente, agarrar y que gozar de aquellos beneficios de su trabajo, y un reparto de utilidades estamos hablando que es del ejercicio anterior, año 2019. Entonces, no existe, por cierto, alguna norma que me indica no vas a repartir utilidades. Pero, ¿qué es lo que va a pasar con aquellas empresas que finalmente se han sometido a un procedimiento de suspensión perfecta? Aquellas empresas que se están sometiendo, que están pensando en someterse a un procedimiento de suspensión perfecta, yo les podría agarrar y decir que de acuerdo a lo que está establecido en el decreto de urgencia 038, finalmente se ha establecido que la plena validez de este tipo de suspensión. Es decir, el decreto de urgencia 038 ha indicado de que tiene plena validez y vigencia la suspensión perfecta. Esto, de cierto modo, ayuda a aquellas empresas que hayan adoptado las medidas de suspensión antes del 15 de abril. Pero consideremos que en un escenario normal, la suspensión perfecta implica de que yo dejo de pagar
mis obligaciones a los colaboradores, inclusive dejo de pagar al Seguro Social, y no tengo absolutamente nada que pagar, pero los trabajadores son los que obviamente ya no reciben ningún tipo de ingreso. Sin embargo, a raíz de este decreto de urgencia 038 se han establecido diversas medidas que finalmente los trabajadores que están bajo un procedimiento de suspensión perfecta pueden adoptar, ¿no? Como por ejemplo, voy a poder agarrar y retirar a razón de un sueldo por mes de mi CTS. Voy a poder llegar a retirar hasta 2.000 soles de mi cuenta de AFP, de mi fondo de AFP. Ahora, también puedo agarrar y adoptar o pedirle a mi empleador que me adelante la CTS de mayo. Y incluso podría agarrar y decirle que necesito la gratificación de julio del 2020. Son medidas que, si bien lo establece la norma, bueno, habría que ver cuál es la capacidad que tiene en realidad el empleador para poder darlas, ¿no? Porque si obviamente yo estoy en una situación tan difícil que me he visto obligado a suspender de manera perfecta mis labores, no estoy en la capacidad, y eso me indica que no estoy ni siquiera en la capacidad de poder estar adelantándote ni siquiera la parte de la gratificación de fiestas patrias. Ahora, si por ejemplo, yo soy una empresa, soy una microempresa, el Estado finalmente ha establecido de que va a poder agarrar y otorgarle 760 soles hasta por 3 meses a cada uno de los trabajadores, que eso es un aliciente para ese tipo de empresas. Pero si nosotros ponemos en la balanza y decimos, entonces, ¿cuál es en verdad el beneficio que está dando el Estado? El Estado, el beneficio que está dando es permitirles a los trabajadores de las empresas formales que puedan agarrar y utilizar sus propios recursos para subsistir. Entonces, aquí una gran recomendación, porque cuando ustedes adopten ese tipo de medida, tendrán que agarrar y decirles a sus colaboradores que tienen que hacer un uso muy responsable de estos conceptos, tanto de la CTS, de la AFP, porque finalmente son fondos propios, son fondos que si en una situación muy exagerada, ¿por qué? Porque después de una suspensión perfecta, ¿qué es lo que puede venir? Puede venir un cese colectivo por caso fortuito y fuerza mayor, y que podría llegar a ser demostrado por las empresas, a pesar que en el país no existe mucho antecedente de que se acepten los ceses colectivos. Sin embargo, ¿qué es lo que va a pasar con ese colaborador que finalmente ya se gastó todos sus recursos? Eso es lo que hay que, de alguna forma, instruir a los trabajadores de que si llegan a retirar estos recursos, no lo gasten como que finalmente esta situación va a entrar en una normal, vamos a tener una vida normal a partir del mes de mayo, porque eso no va a ser así. Ahora, aquellos trabajadores que están afiliados a la ONP, y vamos a imaginar que les faltaba 1 mes o 2 meses para ya poder acceder a la pensión, también se les va a llegar a cubrir el tema de lo que es ONP. Cabe precisar que el trabajador y sus derechohabientes van a tener derecho a poder ser atendidos en salud en caso de algún tipo de enfermedad. Estamos hablando de aquellos trabajadores que están dentro de lo que es suspensión perfecta, ¿no? Entonces, por eso es que se mantiene la atención, promoción y prevención de estos colaboradores que están dentro de lo que es una suspensión perfecta. Ahora, si ustedes, como empresa ahora, finalmente, ¿qué es lo que me dice la norma? Que yo voy a poder, aquellos empleadores que no apliquen la suspensión perfecta, van a poder depositar la CTS de mayo en el mes de noviembre de 2020. ¿Correcto? Ahora, salvo aquellos, o salvo de aquellos trabajadores que tienen una remuneración con un tope de 2.400 soles. Entonces, eso también lo pueden llegar a tener en consideración porque son alicientes que finalmente da la norma para que ustedes puedan tomar las mejores medidas que finalmente vean posibles dentro de la empresa para no llegar a una situación que ponga en riesgo incluso la permanencia y obviamente ponga en riesgo a todos los trabajadores. Algo que también ha sido muy recurrente en las preguntas ha sido si un trabajador de un grupo de riesgo, finalmente yo puedo agarrar y suspenderlo. Puedo llegar a suspender. Bueno, en el decreto de urgencia 038-2020, ¿qué es lo que señala? ¿No? Que si que el empleador respecto a los trabajadores de riesgo ya no puede asumir una licencia con goce, puede ejecutar otro tipo de medidas legales. Si bien el concepto resulta muy ambiguo, consideramos que sí, eventualmente podría llegar a incluirlo dentro de una suspensión perfecta. Sin embargo, pensamos que en este caso la norma está más orientada a seguir protegiendo a aquellos trabajadores de riesgo, con los cuales hay que ser muy cautelosos si es que quisiéramos llegar a incorporarlos.
¿Qué otras pautas son las que ustedes tienen que agarrar y tomar en consideración si es que llegarían o estarían pensando en aplicar una suspensión perfecta? Que la suspensión perfecta no refiere, o no es que lo voy a aplicar respecto a la totalidad de mis colaboradores, sino que puede ser de manera parcial. Y así aparece incluso en el anexo, en la declaración jurada, anexo al decreto de urgencia 038, que la empresa puede hacerlo de manera parcial. Eso quiere decir que yo no lo voy a tener que aplicar a todos mis colaboradores necesariamente, lo voy a poder hacer de una manera parcial. Desde luego, les vuelvo a reiterar que lo que se busca es mantener los puestos de trabajo, en la medida de lo que sea posible. Algunas empresas, algunos empleadores, han establecido obviamente antes de aplicar incluso vacaciones, incluso aplicar algún tipo de reducción de remuneraciones, algunas otras alternativas, ¿no? Como es no renovar los contratos temporales, ¿no? Que lamentablemente es una realidad. Y sí, pues, o sea, finalmente se puede hacer porque la causa objetiva podría estar siendo ya no cumplida, y al no estar siendo cumplida, yo también tengo que hacerlo incluso por el mismo mandato de la norma. Puedo agarrar y cortar los contratos de aquellos colaboradores que están en periodo de prueba. Podría finalmente concluir los contratos de aquellos colaboradores que tienen contratos a tiempos parciales. Sin embargo, estas son medidas que obviamente también se tienen que analizar y, obviamente, reitero, siempre haciendo un análisis general, haciendo un análisis macro de toda la situación, porque lo que se ve venir después es también la posibilidad de que los trabajadores puedan ejecutar medidas contra sus empleadores o ex empleadores, ¿no? Se estima que ya son en miles de las denuncias que están dentro de SUNAFIL y Ministerio de Trabajo, porque algunos empleadores decidieron unilateralmente concluir vínculos laborales, cuando el despido finalmente no está avalado por ninguna de las normas que se han expedido dentro de lo que es este decreto o este estado de emergencia. Por ello, nuestra recomendación es que las medidas que ustedes adopten, en principio, tienen que ser de mutuo acuerdo. Ahora ustedes me dirán, pero ¿y ahora cómo hago? Pues, pero si no tengo cómo comunicarme con el trabajador, o sea, ¿cómo le voy a hacer firmar un documento? Finalmente ustedes pueden redactar el documento, o sus áreas legales, las áreas de recursos humanos, etcétera, y se lo pueden reenviar al colaborador y pedirle que lo firme y se lo envíe escaneado. Pero mi colaborador me dice que no tiene ni siquiera un escáner. Bueno, que le tome una foto a través de su celular y que me lo envíe para que finalmente quede constancia que aceptó. No dice que tampoco no tiene un celular de esa manera. Bueno, finalmente que me envíe un SMS, un mensaje de texto, que eso finalmente lo tiene todo celular, y que me diga que está de acuerdo o que aprueba la medida adoptada de manera previa. Ya para ir cerrando mi intervención también, el día de hoy, yo lo que les podría agarrar y decir algo que también varias empresas nos han señalado. ¿Y qué hago si el trabajador no quiere firmar las vacaciones? No quiere. Me ha indicado de que finalmente es su derecho. Es su derecho a no aceptarlo, porque obviamente no puede hacer un goce y disfrute adecuado de sus vacaciones. Está en su derecho, porque es un acuerdo de partes, ¿no? En esta oportunidad. Con lo cual solamente le quedaría tener a ustedes la constancia de que no se aplicó dicha situación, es decir, que el trabajador no accedió a una vacación. Y si yo planteo la reducción de remuneración y el trabajador no la acepta, también será bueno de que ustedes recopilen su negativa, pedirles que les envíe igual un mensaje, que responda el correo y que les diga, ¿sabes qué? No accedo, porque finalmente ustedes tienen que ir agotando toda medida previa antes de poder adoptar algún tipo de medida de suspensión, porque es finalmente la penúltima medida más drástica. La última obviamente es un cese colectivo y esperemos que no tengamos que llegar hasta ese estado. Pues bien, se presentan, hay varias preguntas que aparecen en la opción de preguntas y respuestas en el evento de hoy. Como yo les he mencionado, vamos a ir respondiéndolas todas y cada una de ellas, y ya tenemos copia de las mismas. No sé si por parte de Claudia o Miguel tuvieran alguna otra participación o algo más que finalmente nos quieran indicar.
Claudia, Miguel. A ver, en mi caso solamente quisiera hacerles la precisión, una pequeña precisión. El trabajo remoto sí es fiscalizable también, ojo, o sea, no es que SUNAFIL no esté al pendiente de lo que estemos haciendo, no. Se ha emitido también un protocolo para el ejercicio de lo que es la función inspectiva durante el estado de emergencia y ahí hay una priorización, por decirlo así, de la labor inspectiva, que lo pueden hacer de una manera presencial y restringida, pero también lo pueden hacer de manera virtual. Entonces, a través de correos electrónicos, WhatsApp, llamadas telefónicas, etc. Y ahí obviamente no están observando absolutamente todos los aspectos que normalmente en un día a día se puede observar, como por ejemplo, hoy por hoy estaríamos hablando del pago de la CTS, pero sí se están todavía priorizando algunos temas. Por ejemplo, están los accidentes de trabajo, están los despidos arbitrarios, han aperturado una línea también específica para los trabajadores que se sientan de repente vulnerados y puedan hacer sus denuncias para que puedan ser posteriormente fiscalizados por SUNAFIL. Ello, obviamente, a razón de todas las medidas que los empleadores vienen adoptando para poder, de cierta forma, salvaguardar su situación económica también, ¿no? Entonces, sí hay que tener en cuenta que SUNAFIL no ha parado al 100% como otras entidades estatales y que hay que cumplir con estas medidas eventualmente que se vienen dando dentro de los parámetros, ¿no? Eso sería todo como una nota adicional. Correcto. Miguel, de tu parte. Bueno, solo reiterar a manera de conclusión lo que mencioné anteriormente. Si bien existe una guía del Ministerio de Trabajo para adoptar medidas de seguridad en relación al coronavirus, esta medida fue emitida antes de que se declarara el estado de emergencia. En ese sentido, una vez que se reactiven las actividades laborales en forma progresiva, evidentemente el Estado va a emitir una norma que probablemente dicte lineamientos generales, ¿no? Porque evidentemente hay tantos sectores en la economía que difícilmente se va a poder dar una norma inmediata en cada ámbito, ¿no? Cada subsector evidentemente adoptará las medidas de seguridad propias, pero ello no es óbice para que los empleadores apliquen la obligación, cumplan la obligación que inherentemente y con mucha anterioridad ya tienen, que es el preservar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Evidentemente, como mencioné, todas estas obligaciones en seguridad hoy en día van a tener que tener un contenido de prevención respecto al COVID-19 y de lo contrario van a ser pasibles de sanciones administrativas, penales, civiles, que van a afectar la economía del país, ¿no? Solo para terminar el comentario, yo leí una nota hace un tiempo de que ya se estaba haciendo un protocolo para el servicio delivery, ¿no? Las medidas de seguridad que tienen que dar, y ya había sido alcanzado por el sector correspondiente, el ministerio correspondiente al Ejecutivo, y que probablemente se vaya a emitir, ¿no? Entonces, cada subsector probablemente emita las obligaciones de seguridad propias del mismo, pero evidentemente existe una obligación del empleador inherente que se debe respetar. Correcto, Miguel, correcto. En realidad, sí, los protocolos nosotros podemos agarrar y mencionar que son muy importantes de implementación, sea tanto para poder realizar un adecuado trabajo remoto, no tener incidencias sobre el tema de seguridad y salud en el trabajo, asimismo, el hecho de tener protocolos para lo que es una adecuada reinserción a las actividades propias de la empresa. Como manifestó Claudia en su momento, estos protocolos terminan siendo parte importante de los reglamentos internos de trabajo. Consideren que también, como lo ha mencionado Miguel, finalmente las empresas han debido de adecuar su IPER por ese tema de COVID-19, ¿no? Para que se pueda evidenciar las medidas adoptadas. Las preguntas que nos han hecho son diversas, son bastantes. Vamos a dar respuesta y aquellas que finalmente no se hayan originado en este momento y que ustedes les haya generado dudas, saben de que las van a poder igual, o les manifestamos que las pueden seguir haciendo a nuestros correos electrónicos, ¿no? Tanto es
mnceballos@munislao.com en el caso de Miguel, cschaves@munislao.com en el caso de Claudia, y en mi caso msegarra@munislao.com. Solo hacer una última precisión. Podríamos quedarnos acá y resolver todas las consultas, ¿no? Porque había una consulta que me parece interesante por lo mismo que es reiterativa y que ha venido dándose en varias oportunidades. Si yo tengo un trabajador de riesgo y que me dice, yo me encuentro muy identificado con la empresa, yo deseo ir a trabajar, porque necesito finalmente apoyar, porque es mi forma de poner mi grano de arena. Bueno, hay que agradecerles definitivamente, pero no podemos permitirles que vayan a laborar. Porque obviamente hacerlo sería inobservar las normas, poner en alto riesgo a esta persona, que finalmente está calificada como tal por algo, porque las posibilidades de que contraiga COVID-19 es mayor que el resto de personas. ¿Correcto? Entonces, tratemos de estar orientados de la mejor forma a las normas laborales, no escapemos de ellas para no tener muchos problemas. Les agradezco, en verdad, por la asistencia, que no ha sido poca para nada, por todas sus intervenciones que finalmente están dejando. Como les manifesté al inicio, este es un esfuerzo del Comité de Servicios 2 de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa y del Estudio Muñiz de poder darles estos alcances. Posteriormente, seguiremos organizando este tipo de eventos a efectos de que ustedes puedan tener respuestas de primera mano y con especialistas, que es lo más importante, sobre temas que finalmente competen a cada una de sus empresas. Les agradezco por su asistencia. Hasta luego. Mi nombre es Marco Antonio Segarra, socio director del Estudio Muñiz de Arequipa.